en marketing, que es made to stick, ¿ya? Hecho para pegar. Y en made to stick se, se ve que las cosas que son virales o que les va bien son cosas que cumplen con ciertos requisitos, que son simples, que son concretos, en el fondo que son, que emocionan, que tienen historia, y en el fondo las malas noticias, ¿ya? Cuando piensen ustedes, no sé, pues, se descarriló un tren, es una noticia que es simple, la entiende cualquiera, es concreta, es inesperada, es una otra clave de cosas para que sean virales. Los trenes van sobre rieles, no se descarrilan, y tiene historia. O sea, si se descarrila un tren, en el fondo está el periodista que va a entrevistar a la señora que se murió el marido, y hay una historia, y también es útil, me informa de lo que está pasando alrededor mío. Entonces, la mala noticia le hace el trabajo al periodista, y cuando comparamos buenas noticias con malas noticias, estamos comparando peras con manzanas. Entonces, primera clave, si yo quiero hacer, ya pensando en los mensajes para después, si yo quiero hacer algo que tenga potencial de ser viral, que sea entretenido, siempre lo simple le gana a lo complejo, lo concreto le gana a lo abstracto, lo inesperado le gana a lo esperado, y en ese sentido hay una dificultad para la comunicación en el fondo empresarial, porque nosotros queremos comunicar buenas cosas, y lo bueno le faltan esos condimentos. El sol sale todos los días, entonces no es muy inesperado. Y en el fondo, como primera clave, hay que meterle esos condimentos a lo que comuniquen. Y en ese sentido, ya pasando a lo empresarial, eh, el producto o el servicio que ustedes vendan es concreto, es simple, entonces traten de comunicar mucho, o sea, el producto y el servicio vende más que otras cosas, eso también lo vamos a ver después con ejemplos, pero en el fondo, para que no estén pensando en mensajes súper rimbombantes o qué sé yo, y después cuando entremos a casos específicos también les voy a contar historias al respecto para que entiendan cómo lo concreto o lo sencillo le gana a lo simple. Otra cosa súper interesante que descubrimos haciendo el diario, y que es lo que después nos llevó a hacer la agencia, ahí explicando por qué venimos desde afuera, es que haciendo el diario, como partimos un diario de cero y que nadie lo conocía cuando partimos, bueno, hoy en día ya como se rota, lo más probable es que un poco se conozca porque se cerró, pero, pero en su minuto, en el fondo, cuando partimos de cero, sin audiencia, con lo cual invertimos los pocos recursos que teníamos cuando creamos el diario en promover noticias del diario. Y nos dimos cuenta que la misma noticia, con la misma foto, con el mismo título, si hacíamos una pequeña variación en el mensaje que nos dejaba poner la red social, por ejemplo Facebook en ese minuto, eh, un experimento súper controlado, bueno, ahí otra como economista me gustan los datos, me gusta el experimento, podía rendir en traernos tráfico hasta un 50% distinto, la misma noticia, con la misma foto, con la misma plata, el mismo público. Entonces, cuando veíamos eso todos los días, si invertíamos en distintas noticias, con distintas fotos, con distintos títulos, las diferencias podían ser de hasta 500%. Y como veíamos eso todos los días y el diario no era muy buen negocio, dijimos, bueno, hagamos una agencia de publicidad que explote eso, que explote esa sensibilidad de las personas a distintos mensajes, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes van a hablar con una agencia hoy en día, no estoy vendiendo mi agencia, pero para entenderle un poco la historia, después voy a hablar de casos, pero en el fondo, lo más probable es que la agencia les diga, yo soy el experto, que sabe lo que tiene que decir y dónde tienes que decirlo, lo cual a los ojos del cliente suena maravilloso, porque ya, este es el gallo que sabe, ¿ya? Nosotros un poco hicimos justamente lo contrario, y de hecho en esta charla vamos a ver tres cosas que son bastante contraintuitivas. La primera es, no es bueno creerse dueño de la verdad, o sea, por muy choro que sea uno, por muy buen equipo publicitario que tenga, por muy buen gerente de marketing que tenga y que conozca las cosas, déjense sorprender por los datos. No hay ideas malas, ¿ya? Afortunadamente, en el mundo de Internet, uno puede hacer experimentos grandes y significativos con muy poca plata. Entonces, equivocarse cuesta barato, en el sentido, equivocarse en el sentido de hacer publicidades que funcionan para probar ideas, ¿ya? Obviamente si el producto o el servicio es malo, ahí es más cara la equivocación, pero en el fondo, déjense sorprender por las publicidades, no pongan todos los huevos en una canasta en el super mensaje creado por el super creativo, que lo más probable es que sea súper caro también. Entonces prueben ustedes mismos, fotos de su producto, de su servicio, historias de su producto, historias de uso de su producto, de su servicio, y vayan probando qué funciona mejor, ¿ya? Y nosotros entramos con esa lógica, oye, no somos los dueños de la verdad, tenemos un equipo creativo bien entretenido,
pero dejemos que los datos nos sorprendan y hagamos una agencia que explote eso, ¿ya? Entonces, aquí voy a hacer un como resumen de lo que significa guiarse por datos. Guiarse por datos significa trabajar sin prejuicios. Volviendo un poco, voy a repetir algunas cosas, no hay ideas malas o buenas, y en ese sentido, todo depende de cuán efectivo sea algo, ¿ya? Y no es que hayan medios malos o medios buenos, el medio es bueno o malo, llámese, no sé, pues el mercurio de cera según lo caro o barato que sea cada uno, ¿ya? En el mundo antiguo. O Facebook versus Instagram o Google, en el fondo, eso como primera cosa. Lo segundo, no hay balas de plata. O sea, si alguien, oye, que yo soy el super growth market de no sé cuánto y qué sé yo, y esta es la bala de plata, tampoco, ¿ya? O sea, los resultados siempre se logran con mucho trabajo. Y lo otro, hubieron, dentro de las preguntas que nos llegaron, vi que habían hartas como de algoritmo, qué sé yo. Nadie conoce el algoritmo, ¿ya? Uno puede, ni de Facebook, ni de Google, ni, en el fondo, eso está súper, y además de no conocerlo, va cambiando. O sea, todos los meses le hacen cambio, y uno, hay ciertas cosas que va descubriendo de que tiene el algoritmo, ¿ya? Pero en el fondo, adelantándome a la pregunta de, oye, ¿cómo funciona? Uno puede saber un poco cómo funciona, ¿ya? Pero no sabe cuál es el funcionamiento exacto. Lo que sí podemos saber es que el algoritmo es mucho más inteligente con nosotros, y eso también lo vamos a ver más adelante, encontrando personas que nos compran. Entonces ahí lo voy a conectar con otras preguntas de cómo llego a las personas que me pueden comprar y qué sé yo, vamos a ir avanzando en esas cosas después con ejemplos concretos. Después, otra cosa que es importante para guiarse por datos es dejar margen para probar cosas. Porque en el fondo, si yo tengo la super idea publicitaria y le pongo toda la plata a eso, no la puedo comparar contra nada, ¿ya? Y ese es un problema en la publicidad, porque a veces nos pasa que hay gente que, oye, no, así hice un aviso en, da lo mismo, en tal medio, y me fue súper bien, porque gasté 1 millón y me llevó 3 personas, por decir cualquier número. Ya, pero la pregunta ahora sería, ¿qué hubiera pasado si ese mismo millón lo hubieras puesto en otro lugar? ¿Te habrían llegado 3, 1 o 100? ¿Ya? Entonces, es bueno siempre estar comparando lo que sea que hagas en publicidad contra algo que ya esté funcionando, ¿ya? Y otra cosa que también hemos aprendido en todos estos años de agencia es que todos creen que su industria es distinta. O sea, hemos trabajado desde cementerio hasta restaurantes, hoteles, inmobiliarias, e-commerce, y todo bien, mi industria es súper complicada, distinta a nuestro público, o las B2B, que también habían preguntas de cómo llegar al público en B2B. Casi todos, o sea, y no casi todos, todas las industrias funcionan similares. Es decir, tu producto o tu precio y tu precio son correctos, con publicidad vas a vender más, ¿ya? Porque si tu producto y tu precio ya está validado, ya hiciste lo más importante. O sea, ya demostraste que agregas valor con una solución que es buena, ¿ya? Y en ese sentido, como para darle un ejemplo tal vez divertido de por qué todas las industrias son iguales, si hay algo que hemos descubierto es que, volviendo a ser repetitivo, el producto o el servicio es lo que más vende. Nos tocó trabajar, o sea, bueno, trabajamos con un parque cementerio, ¿ya? Y, no sé, pues por ejemplo, con las inmobiliarias que trabajamos, la foto que más vende, cuando uno hace comparar, hace competir piezas publicitarias con otras, es la foto del plano, o sea, el plano donde me muestran las camas, en el fondo lo que voy a comprar, que es algo bien concreto, y si hay colores funciona mejor que en blanco, o sea, hemos hecho todo tipo de pruebas. Y así en todos lados, en los restaurantes, obviamente la buena foto del sándwich delicioso, o si vende una bicicleta, la bicicleta radiante y limpia, vende más que tal vez la experiencia, ¿ya? Por ejemplo, la inmobiliaria, la creencia de las que trabajamos antes de que entráramos a trabajar nosotros es que la foto de la familia feliz andando en bicicleta por el parque vendía más que la foto del departamento. No, el producto o el servicio vende más que cosas más abstractas. Pero bueno, volviendo al caso directivo que decía del cementerio, nos tocó trabajar con un cementerio y teníamos que vender necesidad futura, ¿ya? O sea, y probamos distintas cosas y no logramos, o sea, si bien no fue muy bien en necesidad inmediata, como no habían contratado para vender necesidad futura, en el fondo fuimos probando cosas y le pedimos, el parque cementerio era muy reacio que
mostráramos el jardín que uno se va a comprar o la ánfora que uno se va a comprar. Y dijimos, probemos. Oye, si a lo más se nos va mal, cortamos la campaña. Y echamos a competir con la típica foto de la familia, donde faltaba un miembro de la familia, qué sé yo, la abuelita sola con, no sé. Y el lugar que voy a comprar para lo que era necesidad futura, funcionó también mucho mejor. Así que en ese sentido, incluso industrias que uno diría, oye, no hay que tener cuidado con la comunicación y qué sé yo, el producto, las personas compran productos y servicios. Entonces, qué mejor que tu mismo producto o servicio. También nos ha pasado con apps, por ejemplo, donde hay el objetivo es que las personas descarguen la app o qué sé yo, también como videos de cómo funciona la app o qué sé yo, funcionan mejor que campañas que, oye, organízate mejor o no sé, en el fondo. Así que en ese sentido, esto es una buena noticia para ustedes. Seguramente si están aquí es porque ustedes ya tienen un producto que vende y eso significa que su producto y su precio está validado. Cuando eso está validado, si ustedes le ponen publicidad, se produce la magia de que empiezan a escalar las ventas, ¿ya? Y en ese sentido, somos digitales por resultados. O sea, hemos tenido clientes grandes que tal vez tienen presupuesto para hacer muchas cosas y meter radio, meter televisión, meter papel, y en el fondo hoy en día lo digital le gana a eso. Para la misma inversión generamos más ventas con eso, ¿ya? Por lo mismo, y aquí lo conecto con lo mismo, no significa que los medios, la radio y la televisión sean malas, porque en el fondo si te invitan gratis a la radio, qué mejor que la publicidad gratuita, aprovéchala, pero en el fondo cuando tienes que pagar ese minuto en televisión o esa página en diario, es una inversión que comparada con lo que consigues digitalmente es peor, enfocado en vender más, que era el objetivo de la reunión que vamos a tener hoy día. Dicho eso, vamos a separar la charla como qué nos dicen los datos de los distintos niveles del embudo de ventas, ¿ya? Para que se vayan bueno, con aprendizaje sobre eso. Y lo primero es que esta charla, dado que tenemos una hora, nos vamos a concentrar, igual vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas offline y online, pero en el fondo vamos a meterle foco a lo online, porque es ahí lo que, en el fondo, conectaba al aprendizaje anterior de que es más eficiente lo online que lo offline, nos vamos a concentrar en eso. ¿Y por qué? Un pequeño recordatorio de cuáles son los problemas del marketing offline es que tiene un alto costo de contratación, o sea, en el fondo no puedo invertir 500 pesos, como si puedo invertir en un post promocionado en Facebook, por ejemplo, o en Instagram, sino que tengo que, ya sabéis que 1 millón de pesos tengo que mostrar. Además, tengo que producir una pieza especial para eso. O sea, si contrato un minuto de televisión, más caro aún, tengo que hacer una producción que sea súper fina y buena para no hacer el loco en ese minuto que voy a tener en TVN o en donde sea. Y en el fondo las inversiones mínimas son altas en general, hay escasa flexibilidad y muy poca trazabilidad. Igual después, si nos queda tiempo, voy a hablar de cómo podemos, para los que estén interesados, hacer fórmulas para también hacer trazable los resultados de la inversión offline. Nosotros lo hemos hecho con resultados exitosos y hemos podido medir el efecto marginal de un medio contra otro y podemos medir qué radio es mejor que otra. Y cuando digo que radio es mejor que otra, lo digo por cada peso invertido en ella. Cuando digo, no hay nada bueno o malo en sí mismo. Y en el fondo nos dan los resultados después y no en línea. En cambio, el marketing online, súper bajo costo de contratación. Las plataformas nos ofrecen a cualquiera la oportunidad de promover un post o las cosas que estamos haciendo, incluso una persona natural puede promover sus publicaciones. Bajo costo de producción, bueno, esto depende de lo que uno decida, pero volviendo a la recomendación inicial, dado que el producto y el servicio son muy buenos, prueben piezas publicitarias ustedes mismos, no hace falta que contraten una agencia. Aquí ya va a empezar a jugar bien en contra, para que de verdad crean que no estoy vendiendo mi agencia, pero en el fondo ustedes mismos pueden hacer piezas publicitarias. Existen herramientas como Canva que permiten que cualquier persona con buen gusto le pueda competir a un diseñador, y en el fondo hay muy bajo costo de producción. Ustedes deciden cuánto invierten, cuánto dura, y la efectividad del aviso se mide inmediatamente, hay mucha efecto de medición, entonces como que tiene muchos pros con respecto a lo otro. Y lo segundo es que en esta charla yo me voy a referir, como es marketing para vender más, me voy a referir a el performance marketing, ¿ya? O sea, el que está enfocado en vender más, ¿ya? Entonces voy a hablar muy poco de construir marca, voy a hablar muy poco de branding,
porque el branding es algo que se demora mucho. Para construir marca es un trabajo de largo plazo, más hormiga, y donde los indicadores clave o KPI son más cosas como de año contra año. En cambio, vender más es algo que uno puede activar y medir rápidamente si funciona o no funciona, y qué tan rápido lo que dura un ciclo de ventas. O sea, para un e-commerce, uno prende una campaña y al día ya sabe si la cosa está funcionando bien o mal, o para una, bueno, piensen que trabajo en inmobiliaria, donde ahí el ciclo de venta es un poco más largo, o sea, se puede demorar 45 días o 2 semanas entre que se genera el prospecto de cliente, o lead, en el fondo, hasta que se genera la venta. Entonces, mientras yo tenga al menos un ciclo de venta de una campaña de performance, ya voy a saber si les fue bien o mal, ¿ya? Por lo cual, para los que tengan e-commerce, qué sé yo puedo invertir ya en un día, ya voy a saber más o menos qué está pasando, si funcionó bien o mal, si hay problemas en la página o en el aviso, así que en ese sentido me voy a concentrar en performance. Y dentro de performance me voy a concentrar en lo pagado, porque lo pagado es algo que también, que puedo activar inmediatamente, que puedo saber si le fue bien o mal, porque lo orgánico en verdad está muy relacionado más a lo que es la construcción de marca, que ya les dije que para esta charla lo voy a dejar afuera, porque en el fondo es algo más de largo plazo, trabajo hormiga, ir generando contenido, ir construyendo comunidad. Es un trabajo muy útil, pero muy de largo plazo. Entonces, si no tengo los recursos para embarcarme en un proyecto de construcción de marca, nuestra recomendación es concéntrate en vender más. O sea, y ahí otra cosa contraintuitiva, porque también, no sé, para los que hayan estudiado publicidad, siempre se recomienda mucho construir marca. Pero si uno mira las empresas más exitosas del mundo, Apple, por ejemplo, que uno piensa hoy día en Apple, piensa en una marca que construye mucha marca, y eso es cierto hoy, pero tuvo recursos para construir marca porque primero vendió, ¿ya? O sea, gracias a que vendieron computadores y hicieron algo choro, tuvieron presupuesto para construir marca, ¿ya? Entonces, para presupuestos limitados, enfóquense en vender más hoy día. Cualquier campaña que hagan pagada para vender más, les va a dar feedback o retroalimentación muy positiva, vendan o no vendan más, de qué está fallando, si es el producto, si es el precio, si en el fondo. Entonces, enfóquense en vender más. Si después les va bien vendiendo más, ahí hagan cosas más entretenidas y construyan marca, qué sé yo. Pero en el fondo no es necesario construir marca previa para poder vender. Eso es algo que también hemos visto en todos los clientes, hemos tenido clientes que han partido de cero, y cuando el producto y el precio es correcto, uno me le mete publicidad y las cosas escalan, ¿ya? Y sobre los canales de avisaje, vamos a hablar, obviamente, concentrarnos en Google. Ahí nosotros en general, para presupuestos limitados, nuestra recomendación es trabajen solo, que también hay una pregunta al respecto, como, oye, ¿cuánto tiempo tengo que dedicar? Bueno, gracias a todos los que mandaron preguntas, impresionante la cantidad de preguntas que llegaron. Después igual las vamos a repasar para ver si se me escapó alguna, pero voy a tratar de irlas metiendo en la misma área donde se desarrollaron. Y alguien preguntó, en las preguntas que llegaron, ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar a esto y en cuántos canales? Ahí, nuestra recomendación es que para presupuestos mensuales menores a 5 millones de pesos al mes, no inviertan ni un minuto en nada que no sea Google, Instagram y Facebook, ¿ya? Porque como el tiempo es escaso, la plata es escasa, esos canales para ese nivel de inversión son por lejos los más eficientes, ¿ya? Y en el fondo, si tengo menos de 1 millón de pesos al mes, ahí tal vez elegir dos, Google y, no sé, Instagram, Facebook, al menos uno entre Instagram o Facebook, porque Google, si bien es maravilloso en el sentido de que me permite llegar rápido a quien está buscando algo, cuando hago bien el trabajo en Google, llega un punto en que no vendo más si invierto más, porque en el fondo ya llegué a los que están buscando algo, y para crear nuevas oportunidades tengo que llegar a alguien nuevo, a alguien que no sabe que existo, a alguien que en el fondo que no me está buscando, pero que si le llego con el mensaje correcto, lo empujo a que me compre. Y en ese sentido, Instagram y Facebook son las mejores redes para empujar a gente nueva que no te conoce a consumir, ¿ya? Entonces, Cristian, ¿sí? tenemos el caso, bueno, tú sabes que en Simón estamos súper enfocados en el micro y pequeño emprendimiento, que no necesariamente, o sea, y que probablemente sus volúmenes o posibilidades de inversión son mucho menores a la cifra que tú estás
señalando. ¿Qué canal ahí tú recomendarías como el más óptimo teniendo un presupuesto súper limitado? Google, búsqueda, porque Google tiene en verdad muchas herramientas, así que en el fondo búsqueda en Google es importante estar y no se preocupen de pelear por estar primeros, ¿ya? Obviamente que estar primero es mejor que estar segundo, y estar segundo es mejor que estar tercero, pero en el fondo el objetivo nunca tiene que ser, después vamos a llegar a ese punto, eso es lo más importante, en el fondo cuál es el objetivo que tú le pones a acompañar. El objetivo nunca tiene que ser quiero estar primero, ¿ya? El objetivo, si es para vender más, tiene que ser vender más, ¿ya? Porque si yo me fijo el objetivo de estar primero en Google, puede que todos mis recursos se me vayan en eso y no me quede ningún peso para estar en Facebook o en Instagram, ahí un poco conectando la pregunta, en el fondo, y la idea es siempre tener al menos dos canales, trabajar al menos dos canales. ¿Para qué trabajar al menos dos canales? Para poder hacer competir uno con otro. En el fondo, ver si la luca, porque la gracia es que en Google, en Facebook, en Instagram, yo puedo invertir desde luca diaria, ¿ya? Entonces, por último, esas dos lucas diarias, para hacer una comparación entre la luca que tengo metida en Google versus la luca que tengo en Instagram, saber cuál me está rindiendo más, ¿ya? Entonces, aunque tengan poco presupuesto y poco tiempo, ojalá trabajar al menos dos canales. Google, que es más como de encontrar a alguien que te está buscando, y Instagram o Facebook, si es que es para empujar. Facebook, esto no es, cada producto o servicio nos sorprende, porque esto parece que esto es marketing guiado por datos, sobre dónde está el comprador, ¿ya? Entonces, cuando digo estas cosas, Facebook en general funciona mejor hoy en día para mayores de 40 que Instagram, por lo cual no sé quién es tu público objetivo. No, perdón, ya ahí me equivoco, porque no me gusta la de público objetivo. ¿Quién te está comprando hoy en día? Porque uno no decide quién te compra. A veces uno crea un producto para mujeres de 30 y te lo compran hombres de 50. Entonces, esa otra cosa de dejarse sorprender eh, por los resultados. Entonces, pero si hoy en día tu producto y tu precio está validado por gente joven, tal vez ocupa, bueno, Instagram y Google. TikTok, lamentablemente, ahí hoy en día es más difícil de gestionar a lo que es la publicitario, pero una buena herramienta para llegar a jóvenes en lo que es construcción de marca. Pero como business manager no ofrece muchas alternativas. Así que eso, uy, ya. Lo otro, al mismo nivel de Google, para cada industria siempre hay algún portal de búsqueda. O sea, por ejemplo, en los hoteles está Booking, en la inmobiliaria está el portal inmobiliario, en el e-commerce, bueno, está Mercado Libre, hay más alternativas. En el fondo, siempre hay algún buscador como líder. Eh, y ahí, volviendo al tema de las preguntas de cuánto tiempo le destino a cada cosa, lo que hemos descubierto con los clientes que hemos trabajado, que en todos estos portales de búsqueda o aglutinadores de demanda, conviene estar en, eh, en los planes más básicos. O sea, hay que estar publicado. No puede no estar, ¿ya? O sea, bueno, si tenéis buen músculo propio de venta, puede no estar, pero en el fondo, o si tiene una gran marca construida, también puede no estar. Pero es bueno estar en los planes básicos. Y cuando hacemos competir la inversión de pagarle más a Booking, o pagarle más al portal inmobiliario, o pagarle más al mercado, al que sea, como para estar mejor posicionado, qué sé yo, si esa misma plata la hacemos trabajar en Google, o en Instagram, o en Facebook, rinde más en esos canales. Entonces, como primera recomendación es que si van a estar en estos portales de búsqueda de su propia industria, puse el hoteles por poner un ejemplo, estén publicados nomás, pero no en general, como digo, esto es marketing guiado por datos, así que lo que les digo ahora, si ustedes hacen un experimento y les funciona distinto, créanle más a su experimento que lo que les digo yo. En el fondo, pero lo que estoy traspasando es la experiencia de todos los clientes que tenemos, que es que en general cuando hacemos ese experimento, porque nos gusta hacer experimentos y hacemos experimentos todos los días, el peso trabajado en Google, en Instagram o en Facebook rinde más que en casi cualquiera de los otros canales, y por eso la recomendación que hice en las láminas anteriores de que si tienen menos de 5 millones de pesos al mes, inviertan solo en redes sociales, Google, Instagram y Facebook. Y ahí ya llegamos a lo que en el fondo los post promocionados, esto es para empujar a gente a lograr algo, en el fondo Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y otras redes sociales, en el fondo son muy buenas para empujar a alguien que no te conoce a comprarte.
Ahí se puede ocupar el mismo contenido que ustedes orgánico lo pueden promover. Obviamente, si promueven ese contenido va a funcionar peor, volviendo a los experimentos, que si tú haces una pieza publicitaria pensada para convertir o pensada para vender. O sea, y en ese sentido es importante que, como les dije al principio, que prueben distintas cosas, ¿ya? Y esto es muy escalable. O sea, la gracia de cuando tú logras hacer esto bien, si tú inviertes, no sé, pues si con 1.000.000 de pesos vendes 100 unidades de algo, con 2 millones de pesos va a vender 200 unidades de eso. No es lineal, pero en el fondo es bastante escalable, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante, y volviendo a la pregunta anterior, trabajar al menos uno de esos dos canales, o Facebook o Instagram. Si puedes trabajar los dos, trabaja los dos pensando en post promocionados, o sea, meterles plata. Y aquí, No siento no sé, no entendí la pregunta, o no se escuchaba, o hay un problema de señal, ¿soy yo? Sí, era un problema de señal. Bárbara, mejor escribe la pregunta en el chat y ahí se la pasamos a Cristian. De hecho, Y Cristian aquí, hay una pregunta porque dice, consulta, ¿LinkedIn es igual a Facebook o no? es igual a Facebook y a Instagram en su método de funcionamiento, pero es una red más cara, ¿ya? No estoy diciendo que sea buena o mala, porque esto es más subjetivo, pero en cuanto a eficiencia para vender más, es cara. Y ahí me paso a otra pregunta que había, que era como de, oye, soy B2B, ¿cómo hago para vender? Y generalmente cuando nos llegan clientes B2B nos dicen, oye, trabajemos en LinkedIn. Ya, ok, te lo vamos a trabajar para que veas, en el fondo, comparemos, pero incluso en industrias B2B, Facebook o Instagram o Google le ganan a LinkedIn. Porque al final, bueno, son mucho más baratas, en costo por contacto. Entonces puede que a través de Facebook o Instagram llegues a personas que no te van a comprar, y eso es un problema, sí. Pero al final lo que importa es cuánto me costó llegar a la persona que sí me va a comprar. Y si me compró. Y si ese costo por venta es más barato en Facebook o en Instagram que en LinkedIn, bueno, entonces Facebook e Instagram son mejor que LinkedIn. Y tiene todo el sentido porque al final uno tiene que avisar dónde la gente está. Y los gerentes son iguales que nosotros y en el fondo su tiempo libre le pasan en WhatsApp, o en Instagram, o en Facebook, o en YouTube, no en LinkedIn, ¿ya? No. Piensen ustedes mismos, ¿dónde es la red social que más tiempo pierden al día? Y lo más probable es que no sea LinkedIn, y sea o YouTube, o Instagram, o TikTok, no sé, pero en el fondo, entonces si toda la gente pierde, o bueno, o está, invierte, no tengo idea, pierde su tiempo, invierte su tiempo en esas redes sociales, vamos a avisar dónde la gente está. Y la gente está en esas redes sociales, y la gracia de esas es que son súper escalables, ¿ya? O sea, si yo logro, y ahí al contrario de lo que dije en Google al principio, donde si yo hago muy bien el trabajo en Google, llega un minuto en que ya invirtiendo más no vendo más, en estas redes sociales invirtiendo más sí vendo más, ¿ya? Cuando ya he encontrado la pieza o el mensaje correcto. O sea que ahí también me va a llegar a cómo encontrar la pieza y el mensaje correcto. Y ya después de esas cosas que ya vimos, pero aún siendo digital, están los banners. Esto es un paso desde nuestra recomendación posterior y activable cuando tengo presupuestos grandes. O sea, esto ya es más parecido a la publicidad antigua en medios, qué sé yo, por lo cual, si tienen poco tiempo, volviendo a la otra pregunta al principio, no activaría ni producción ni gestión de banners. En general, todo lo que sean redes display son buenas para generar clics baratos, pero son clics de muy baja calidad, ¿ya? Si yo hago la misma plata, la hago competir entre un post promocionado con una buena foto del producto o servicio, post promocionado que lo veo en el timeline de mi red social, por lo cual es más parecido a un contenido orgánico que me podrían ver un amigo, y que tiene el llamado a la acción de compra aquí, va a funcionar mejor que un banner en costo por venta. Puede que costo por clic funcione mejor el banner, porque tal vez la gente le hace clic sin querer o qué sé yo. Entonces, banners, una fuente de clics baratos, pero de baja conversión, comparado contra los post promocionados, y por eso, en el fondo, nuestra recomendación es dejar esto para un nivel mayor, o sea, de menos a más. Si tengo muy poca plata, Google más Instagram o Facebook, el que más me tinque. Si tengo un poquito más de plata, Google, Instagram y Facebook.
Y los banners ya una etapa como para presupuestos más grandes, ¿ya? Y obviamente puedo comprar ya, pero eso sí que ya es una recomendación, así como les dije que eh, eh, por menos de 5 millones de pesos al mes les convienen solamente esas tres redes. Cuando tengo más que eso, ahí ya puedo empezar a ver medios digitales, ver qué me ofrece el mostrador, la tercera, Emol, no tengo idea, pero en el fondo dejaría eso muy para posterior. E incluso, lamentablemente, y por eso cerramos el día, los diarios hoy en día, todo su inventario que les sobra, se lo venden directamente a través de Google. Entonces es más barato ocupar alguna red display que ocupe que compre esos espacios disponibles, y uno puede llegar, tal vez no puede llegar a la posición exacta que uno quiere, pero da lo mismo. Al final lo importante es llegar a las personas. Entonces, para estar en esos medios más barato, comprarlo en alguna red display y no directamente con el medio, pero también a veces uno puede encontrar ofertas, pero en general, volviendo no son recomendables para presupuestos bajos, ¿ya? Y bueno, los mailings, también habían preguntas sobre mailings, si valía la pena o no valía la pena. Lo que pasa es que los mailings son muy baratos de hacer, ¿ya? En el fondo, y si uno tiene una buena base de datos, y es importante no comprar bases de datos, o sea, no spamear. Ustedes van perdiendo reputación, y puede que lo más probable es que aquí haya dicho, oye, yo lo hice una vez y no funcionó. Sí, pero en el fondo, ¿a qué costo de imagen? Lo bueno es ir construyendo una base propia entre tus clientes o clientes que alguna vez se interesaban en ti. Y en el fondo, si bien cada vez disminuye la apertura, habían preguntas sobre eso, tasa de apertura y qué sé yo, todas esas cosas han ido disminuyendo, cada vez se ven menos, pero como es una acción tan fácil de hacer y tan barata, vale la pena hacerlo, no sé, por una vez a la semana, pero en el fondo, eso. Y aquí pasa otra cosa, vamos a entrar a algo bien contraintuitivo. Yo sé que a todos los que estudiaron algo de publicidad les enseñaron que lo más eficiente es segmentar, lo cual hace toda la lógica, porque si yo quiero invertir un peso en vender, ojalá que le llegue al que me va a comprar. Nuestra conclusión es que no hay que segmentar, ¿ya? Y esto no es una recomendación sí o sí, o sea, para que funcione el no segmentar, de ahí les vamos a hablar cómo llegamos a esta cosa que es contraintuitiva y loca, pero en el fondo es porque el algoritmo es mucho más inteligente que nosotros. Pero partamos del modelo antiguo, primero entendamos para ver cómo hacíamos las cosas antes y cómo el mundo digital nos permite hacerlo de una forma distinta. ¿Qué pasaba antes? Pues antes de que existieran las redes sociales o los algoritmos digitales, yo iba a una agencia, le pedía que me creara un mensaje para mi público objetivo, que yo suponía que eran, no tengo idea, personas de cierto tipo, y tenía que comprar un gran aviso en el programa donde tuviera espacio o en la radio donde tuviera plata, y tiraba una red a ese lugar donde supuestamente había más peces rojos, por así decirlo, que son los que estaba buscando, ¿ya? Y eso estaba bien en el modelo antiguo. Eh, pero ¿qué es lo que pasa y cómo funcionaba ese modelo antiguo? Bueno, como les dije, primero hablaba con una agencia, me hacían un mensaje, me hacían un plan de medio, les daba la plata y me sentaba a esperar, y con suerte al mes siguiente me decían, oye, ¿cómo nos fue? No sé, o bien o mal, ¿y por qué no fue bien? No sabemos, ¿no? Entonces era como el modelo antiguo. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Eh, y aquí está la gran clave, por favor, si van a seguir la recomendación de no segmentar, para que eso funcione tienen que pagarle al algoritmo por la razón correcta. De ahí está la magia. En el fondo, si yo le pago a Facebook, a Google, a Instagram solo por venta, Facebook, Google e Instagram tienen o su algoritmo, mejor dicho, mucho más información que todos nosotros juntos sobre lo que hacen las personas. Entonces, si yo me pongo a segmentar, tengo herramientas que, usando, no sé, lenguaje como médico, que será como que un doctor me opere con motosierra, versus a que un doctor me opere con bisturí. Porque ¿cuáles son nosotros en las redes sociales podemos segmentar por sexo, por edad, por comuna, por intereses o por cosas así, pero en el fondo el algoritmo conoce perfectamente a Juanita. Y si Juanita me compra, el algoritmo conoce a personas que le dan like
a las mismas cosas que Juanita, que compran las mismas cosas que Juanita, y a veces puede haber un hombre de 8, Juanita, supongamos que Juanita tiene 30 años, puede que haya un hombre de 80 que se comporte igual que Juanita, y eso nosotros es imposible que lo veamos. El algoritmo sí. Entonces lo importante es que para que una campaña para vender más sea efectiva, y esto tal vez lo más importante creo que tiene que quedarse de la charla, que si bien sigue ya hay otros temas más que ver, que le paguen a las redes sociales por venta. Y incluso para campañas, yo dije que no iba a hablar de construcción de marca, pero incluso para campañas de construcción de marca, que ahí cualquier agencia te va a decir, oye, hagamos una campaña que tenga mucho alcance, nunca le paguen al algoritmo por alcance. O sea, si hay una recomendación que les puedo dejar para que su plata rinda bien, es nunca apuesten por alcance, ¿ya? Ustedes tienen 4 objetivos por los cuales pagarle al algoritmo. El más malo es pagarle por alcance. ¿Qué significa pagarle por alcance? Decirle, ya, ustedes hacen su publicidad, se meten al administrador al business manager de Facebook, le dicen, Facebook, tengo esta publicidad, ponle 5 lucas, y te va a preguntar por qué quieres ponerle, y tú tienes distintas alternativas. Las 3 primeras son alternativas que cualquier persona puede elegir. No hace falta saber ni meterle código al sitio o a las cosas que ustedes tengan. Alcance, interacción y clic. Y lamentablemente las 3 son malas, ¿ya? En el fondo, pero de más mala a menos mala, la peor es alcance. Porque imagínense, esto es como una subasta, ¿ya? Están todas las marcas peleándose a los clientes. Y tengo una marca que me está pagando solamente por los clientes que le compran. Entonces, el algoritmo va a trabajar en encontrar a esas personas. O sea, le va a hacer una buena pega a ese que le está pagando por comprar. Pero si yo le digo al algoritmo, oye, tengo aquí, no sé, 1.000.000 de pesos y lo voy a invertir, me costó juntar ese 1.000.000 de pesos, quiero que me vean la mayor cantidad de personas posible, ¿a quién se la va a mostrar? ¿A quién se imaginan ustedes si por otro lado hay otras personas que le están pagando por el gallo que está comprando, qué sé yo? Al gallo que no está comprando nada y que mira las cosas de rebote y que las deja pasar y qué sé yo, entonces el resultado de esa inversión va a ser, oye, puede que con 1.000.000 de pesos te hayan visto 1.000.000 de personas y tú vas a estar feliz, oh, me vieron 1.000.000 de personas, pero no vendiste nada, ¿ya? En cambio, si tú le pagas al algoritmo por ventas, puede que con el mismo 1.000.000 de pesos te vean 100.000 personas, o sea, mucho menos, tú dices, chuta, me salió mucho más cara la visita o qué sé yo, pero ojo, de esas 100.000 te compraron 10.000, ¿ya? Entonces, primera recomendación, páguenle al algoritmo solo por acción, ¿ya? Si son e-commerce, páguenle por venta. Para que eso suceda, bueno, hay tutoriales de cómo hacerlo para el que no sepa programar, qué sé yo, hoy en día casi todos los, en el fondo Shopify, que sí, traen herramientas para que incluso el que no sabe hacerlo pueda meter esos códigos, pero en el fondo la única lata de poder hacer eso bien es que hay que instalar los píxeles de Facebook, bueno, ahora se va a llamar la API de conversiones, y el Analytics de Google y qué sé yo, pero en el fondo tienen que instalar estos códigos, pero para el que no sepa hacer eso, hay tutoriales, qué sé yo, y así le van a poder pagar al algoritmo por la razón correcta, ¿ya? Entonces, lo mismo, interacción es menos malo que alcance, pero también sigue siendo malo, porque creo que es una interacción. Es que alguien me dé like, que alguien me comparta, que alguien me deje un comentario, pero no necesariamente me compre. Y esas interacciones no siempre son buenas. Piensen, por ejemplo, en política. Imagínense que tuviera un partido político y le pago al algoritmo por interacciones. En política generalmente las interacciones son muy blanco y negro. Es como, te amo unos poquitos y te odio todo el resto. Entonces, si le pago al algoritmo por las personas que me están comentando, de repente mucha gente me está diciendo te odio, te odio, te odio. Entonces el algoritmo va a decir, ah, ya, eso es bueno, pues si me estoy pagando por interacción, le voy a mostrar más de eso. Eso también puede pasar con las cosas comerciales. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la inmobiliaria y en el fondo si uno hace un aviso de edificio que es caro, o te tira alguien un chiste, sí, dame 2. ¿Ah? Entonces, no, queremos pagarle no por el gallo que me comenta algo, sino por el gallo que me vende. Ya el clic, o sea, que alguien haga clic en la publicidad que hago, es el menos malo de esos 3 que cualquiera puede hacer, pero repito, si es que hay alguna cosa con la que ojalá se vayan de hoy, es que páguenle al algoritmo por la razón correcta. E incluso si ustedes quieren construir marca y no vender algo, creen alguna acción en el sitio de destino, donde la gente o descargue algo, o deje su mail, o comparta desde ahí, en el fondo algún botón o alguna acción concreta que me permita pagar al algoritmo por algo que valga la pena, ¿ya? Entonces es ahí, porque es ahí cuando se produce la magia. O sea, si yo le pago al algoritmo por algo que valga la pena, si yo ya tengo mi precio y mi producto validado,
sucede la magia, y invirtiendo más, vendo más, ¿ya? Entonces, dado eso, nuestra recomendación es no segmentar. Nosotros como agencia solo ocupamos la segmentación para excluir público que sabemos que no va a comprar. O sea, si tenemos una campaña que es de Chile, en Chile, obviamente no vamos a hacer publicidad en Chile. Entonces, hacemos solo en Chile. Si es solamente para la región metropolitana, bueno, solamente región metropolitana. En el fondo, sin prejuicios de sexo, edad, de intereses, porque uno se lleva sorpresas. Y se lleva sorpresas siempre. O sea, en el fondo, les voy a dar ejemplos concretos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con Corralco, que es un hotel de montaña muy bueno. Y cuando partimos trabajando con ellos, su público eran brasileros y santiaguinos del sector oriente. Y tenían baja ocupación, pero igual le iba bien. Y nosotros sin prejuicio fuimos invirtiendo en distintas, en todo Chile, qué sé yo, y al final llevar personas de Concepción a Corralco, cuando uno medía costo por venta, era mucho más barato que llevar personas de Santiago, y al final fuimos creciendo la demanda de ese hotel. Hoy en día tiene más ocupación, eso les permite cobrar más, y ha mejorado la rentabilidad de ese negocio gracias a hacer una campaña sin segmentación. Lo mismo, no sé, con inmobiliaria, nos pasó una vez, trabajamos con una que tenía un proyecto en Macul, una cuadra en Ñuñoa, y hasta antes de que trabajemos nosotros con ellos, le habían vendido a gente de Ñuñoa, y nos dijeron, enfóquense en esa gente, y nosotros le dijimos, mira, nuestra metodología es sin prejuicios, vamos a invertir en un radio más amplio y que los datos nos digan qué pasa. Y finalmente logramos duplicar la velocidad de venta de ese proyecto con gente de la Florida, ¿ya? En el fondo, y ahí uno se lleva sorpresa. En el fondo, y a eso me refiero con que no segmenten, déjense que los datos hablen, y al final de esta manera les va a rendir mejor tu tiempo. Y eso que me permite que en vez de tener una gran red, yo puedo hacer muchos mensajes distintos. Y llego a todos los gallos rojos, comparado con el modelo antiguo. Ahí tiraba una sola red. Puedo hacer distintas redes chiquititas que van buscando a todos los amarillos, y en ese sentido prueben distintas cosas, ¿ya? La forma de segmentar, más que yo definir quiénes son los que me van a comprar, es haciendo distintos mensajes, ¿ya? Y ahí vuelvo a la pregunta de cuánto tiempo le dedico. El suficiente para que al menos puedas tener 2 publicidades corriendo en cada canal que trabajes. O sea, por lo menos 2 compitiendo, ¿ya? Una que se enfoque en precio, otra que se enfoque en la calidad de tu producto, otra en estilo de vida. Y deja que los datos te digan qué es lo que hace que tu producto se venda más. Y aparte que eso te va a dar información relevante para hacer un mejor producto. Por ejemplo, en las inmobiliarias, ¿qué nos pasó? Nosotros probamos distintas cosas sin prejuicios para que los datos nos digan que es mejor, y resulta que fotos de la cocina convierten, o sea, generan más clientes nuevos, mucho más que fotos del living, por ejemplo. Entonces, la cocina es un lugar más importante, los resultados nos dicen que la cocina es un resultado, o sea, es un espacio más importante para las personas que lo que creían las inmobiliarias, por lo cual en los nuevos proyectos van haciendo mejores cocinas, y en el fondo eso permite que se ayuden más. Entonces, no solamente esto les ayuda a vender más, sino que además el hacer esta metodología de probar distintas cosas sin prejuicio y que los datos te lo digan, te permite a su vez ir mejorando tu producto, ¿ya? Y si un mensaje funciona mejor con las mujeres, bueno, denle más, eso es lo que están buscando sus clientes mujeres. Si otro mensaje funciona mejor con los hombres, entonces ustedes mismos los va a retroalimentar. Más que ustedes definir esto es para mujeres, esto es para hombres, esto es para... En el fondo, déjense sorprender y que la publicidad les vaya diciendo qué cosa funciona mejor. Por lo tanto, bueno, ya les di la respuesta, no tiene mucho sentido segmentar en el modelo del algoritmo, siempre y cuando le paguen al algoritmo por la razón correcta, ¿ya? Ahí está la clave, pues si ustedes le pagan por alcance, qué sé yo, obviamente que sin segmentar no va a funcionar y se la va a mostrar a las peores personas, ¿ya? Para que tengan ese cuidado. Y buenas prácticas, ya pasando como a lo más técnico de los avisos. Ya les había contado las cosas que aprendimos haciendo el diario, lo concreto le gana al abstracto, entonces pocas palabras, mostrar el producto o el servicio. Si venden bicicletas, que esté la bicicleta reluciente; si venden sándwiches, que esté el sándwich sabroso, ahí con ganas de comérmelo. En el fondo, el producto o el servicio, alguna información relevante, obviamente precio o lo que sea más relevante que hayan descubierto ustedes por el feedback de sus clientes actuales. Eso es muy importante. Todo el feedback de los clientes actuales es la mejor información para hacer publicidad efectiva. En el fondo, si yo sé por qué me están comprando hoy en día, eso me va a permitir vender más. Volviendo, de hecho, al caso del cementerio,
que les conté al principio que nos habían contratado para vender necesidad futura, nosotros entramos a trabajar y con nuestro trabajo inmediatamente subieron las ventas de necesidad inmediata. O sea, nuestro cliente estaba contento igual, pero no nos habían contratado para eso, nos habían contratado para vender necesidad futura. Y probamos todas las cosas que a nosotros se nos ocurrieron y no lográbamos activar la venta de necesidad futura. Entonces le dijimos al cementerio, oye, ¿quién es tu mejor vendedor de necesidad futura? No, Juanito, ya, no, el nombre, Juanito. Fuimos a hablar con Juanito, Juanito, ¿qué hace usted para vender necesidad futura? No, yo cuando me logro conseguir una reunión o algún contacto, hablo, le pregunto primero a la persona si es una persona previsora. ¿Es usted una persona previsora? Y si la persona me contestó que sí, listo, pues sí, él es el previsor, no yo, pues. Entonces, y al final terminó comprando. Entonces hicimos, gracias a ese feedback, hicimos una campaña de, oye, eres una persona previsora, qué sé yo, hicimos un landing específico, publicidad específica, y la cuestión fue un jet, ¿ya? Y empezamos a escalar y a vender necesidad de futuro. Entonces, en ese sentido, información relevante, prueben y partan un poco desde de lo que ya saben que funciona, y hagan competir. Por muy bonita que sea la idea que tienen, o qué sé yo, prueben al menos 2 ideas, ¿ya? O sea, en cada canal que trabajen, y eso obviamente quita tiempo, si se van a trabajar Facebook e Instagram, que tengan 3 publicidades compitiendo entre sí, ¿ya? En Instagram lo mismo, 3 publicidades compitiendo entre sí. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? En el fondo, y esto sí es súper intuitivo y fácil, invertir más en la que funciona mejor e invertir menos en la que funciona peor. Y la gracia de esto es que ustedes siempre van a tener un benchmark, o sea, van a tener algo contra cualquier cosa que hagan, en el fondo, ese que funciona mejor, ustedes lo pueden dejar corriendo siempre. En algún minuto se agota porque ya ha tenido tal vez mucha frecuencia, qué sé yo, se puede agotar ese aviso, pero en el fondo los avisos a veces duran mucho. O sea, si encontramos un ganador al cual le ponemos toda la plata, puede que dure mucho tiempo siendo el ganador. ¿Ya? Entonces, eso como otra estrategia del día a día, redistribuir y optimizar diariamente la inversión y dándole más platita al que funciona mejor y menos al que funciona peor. Y si ya está funcionando muy mal, lo sacan y meten otro. ¿Ya? Y siempre algún llamado a la acción. Compra aquí o infórmate aquí, cotiza. ¿Ya? O sea, en el fondo, aunque parezca obvio y redundante, también hemos hecho pruebas y funciona mejor los avisos que tienen un llamado a la acción versus uno que no lo tiene. ¿Ya? Y después ya ustedes llamaron la atención de su cliente potencial con el aviso y llega al landing page. Un landing page, en el fondo, es bien importante que trabajen con landing page, ¿ya? Si es que hoy en día está lleno de herramientas gratuitas para hacer páginas rápidas, porque en el fondo, imagínense que yo los invito a mi casa a un asado. Yo, si lo invito a un asado, lo hago pasar directamente al quincho, no lo hago pasar por mi pieza, por el baño, qué sé yo. Entonces, aunque ustedes tengan una web muy bonita y muy completa, mandar gente a la web es muy ineficiente, ¿ya? Imagínense que yo veo un aviso de una bicicleta preciosa y le hago clic y en vez de llevarme a la bicicleta preciosa y al compra aquí, me lleva a la página de, no tengo idea, de Falabella y veo todos los productos, puede que me pierdan. Y cuando digo puede que me pierdan, las diferencias son tremendas. O sea, si yo invierto 100 pesos en llevar a una persona a una web con mucha información, puede que una sola persona me deje sus datos. Y si yo invito los mismos 100 pesos en un landing page que solamente conversa con lo que ya decía la publicidad, puede que 10 personas, ¿ya? Entonces, es demasiado caro llevar gente a un sitio que no convierte, ¿ya? Entonces, si ustedes están invirtiendo y en el sitio no está teniendo resultados, el problema es del sitio. Entonces, en el fondo, traten de hacer A/B testing, investiguen, hay muchas plataformas que hacen A/B testing, Instapage, Unbounce. ¿Qué significa A/B testing? Que yo en el fondo, la misma publicidad, o sea, volviendo un poco atrás, yo hice mi publicidad y le digo, oye, manda unas personas a una página y manda a otras personas a otra página y vayamos viendo. Y ahí buenas prácticas, esto es no para páginas web, obviamente su casa ustedes quieren que sea bonita y que tenga todo, pero la página que ocupo para captar clientes tiene que ser súper sencilla, que en el fondo que tenga hartos botones, comprar si es que e-commerce, cotizar si es que algo que no se compra inmediatamente, ahí va a depender, ocupa esa palabra dependiendo, pensando que en una compra inmediata, me imagino que acá hay emprendedores de todos tipos, pero en el fondo muy visual y en el fondo, barreras de entrada puse ahí.
a veces, porque acá lo más importante es que si yo quiero vender más, es que por cada peso invertido venda más. Y a veces uno tiene que estar dispuesto a que empeoren los indicadores claves para arriba, para que el costo por venta sea más barato. Esto puede ser medio raro lo que estoy diciendo, pero imagínense ya, voy a ocupar un ejemplo de industria inmobiliaria que es más fácil. Imagínense que yo hago un aviso de Las Condes, 2 dormitorios, 2 baños, compra aquí, o cotiza aquí, pum. Lo más probable es que con 100 pesos, si yo no pongo el precio, y entro a una página que tampoco tiene precio, por los 100 pesos me lleguen 100 personas, para hacerla fácil, ¿ya? Y eso va a significar que va a haber un vendedor o alguien que tiene que atender a esas 100 personas, que tal vez ninguna puede comprar, o una puede comprar, ¿ya? Entonces, ¿qué significa barra de entrada a veces? Por ejemplo, si yo pongo en el aviso, Las Condes, 2 dormitorios, 2 baños, 13.000 UF, menos gente le va a hacer clic a ese aviso, de todas maneras, pero, o si la información está en el sitio, menos gente me va a dejar el contacto, pero la gracia es que por los 100 pesos me van a llegar 10 personas, entonces no voy a tener que contratar otro vendedor o un call center para que atienda a los 100, sino que me concentro en los 10. Entonces ahí también son otras cosas que a veces es probar, y en ese sentido otra recomendación importante es que tengan solo un indicador clave para el presupuesto que tengan, ¿ya? En el fondo, si yo quiero vender más, pidámosle al presupuesto que venda más. Que quiero tener más likes además y quiero tener no sé qué cosa, bueno, eso es algo, son cosas que le pueden chorrear positivamente a ese presupuesto, pero no le pidan dos cosas al mismo presupuesto. No le pidan más, que venda más y que le genere más likes, ¿ya? Que venda más y que me genere más followers. No, ¿ya? Si quieren más followers, es una mala estrategia, pero en el fondo inviertan en más followers, eso es más asociado a construcción de marca, qué sé yo, pero en el fondo no le pidan dos cosas al mismo presupuesto, porque se van a desenfocar. Y aquí yo no sé quiénes de ustedes venden e-commerce y quiénes tienen una venta más consultiva, pero para los que hacen una venta más consultiva, es otra cosa que tenemos medida dentro de todos estos experimentos que hemos hecho. Bueno, esto no es experimento, son datos de vendedores buenos versus vendedores malos. Es mucho más probable que tú vendas algo si tú llamas a la persona inmediatamente, cuando se genera el lead, ¿ya? En la industria, por ejemplo, en la industria inmobiliaria, que la ocupo harto de ejemplo, ahí uno pensaría que es una venta más racional. Que si yo me voy a comprar un departamento, una casa, es una decisión súper importante, súper cara y qué sé yo, y debiera influir poco cómo me atienden y mucho el producto. No, aunque no lo crean, el cómo me atienden, la velocidad con que me atienden, influye mucho en esa decisión. Y nosotros tenemos medido, o sea, lo hemos medido en la práctica, que si un vendedor llama al contacto al minuto que se genera, es más probable que se genere la venta que se lo llama a los 5 minutos, y es más probable que se lo llama a los 15, y mucho más probable que se lo llama al día siguiente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si bien esto no es pega ni de la agencia, bueno, de ustedes sí. Y si yo invierto 100 pesos y traigo 100 leads y tengo un mal vendedor o no lo llamo inmediatamente, puedo que pierda la plata, ¿ya? Entonces, por eso es importante medir todo el embudo de venta antes de invertir más, ¿ya? Después. Y finalmente, medición y evaluación. ¿Qué debo medir? Obviamente, cuánto estoy invirtiendo, ¿ya? Y ahí el embudo puede ser más largo o más corto dependiendo de qué industria sea, es un embudo como promedio, pero en el fondo, ¿qué tengo que medir? Obviamente tengo que saber cuánta plata estoy invirtiendo, de esa plata tengo que saber cuánto me cuesta, cuántas visitas traigo por esa plata, de esas personas que visitan la página, cuántas personas hacen lo que yo creo que hagan, si es que apretar el botón compartir o comprar, lo que sea que esté buscando, eso me va a dar un costo por lead o costo por acción, ¿ya? Si es que una venta consultiva tengo que tener una tasa de contacto, en el fondo, porque uno cree que no, y si yo tengo un vendedor que lo llama a todos, pero cuando uno mide, no lo llama a todos, y eso es muy caro, que no lo llama a todos, ¿ya? Eh, Finalmente un costo por conversión y costo por venta. Y lo único que importa, por eso lo puse en rojo, finalmente es costo por venta. Si estamos hablando de marketing para vender más, el único indicador relevante es el costo por venta, y yo debería estar dispuesto, si es que es necesario, no es que siempre sea así, incluso a empeorar cosas para arriba con tal de mejorar eso. Por ejemplo, lo que les dije de poner el precio en el del departamento. En el fondo, si es que yo no lo pongo al precio, me lleno de formulario y al final el costo por cotización puede ser más caro porque la vendedora no alcanza, que hay gente que se atendía, entonces hay que meter todas las variables en la juguera, ¿ya? No es solamente la inversión y los clics y qué sé yo, costo por venta. ¿Y por qué sirve medir así? Bueno, porque si vemos que en algún lugar falla algo, no vale la pena invertir más. Y voy a volver a dar un ejemplo inmobiliario.
Nos pasó una vez con inmobiliaria, ya hicimos una súper buena pega, la velocidad de venta de un proyecto se duplicó con el mismo presupuesto, y de un minuto a otro empezó a reducirse la venta. Entonces le preguntamos, oye, chuta, nosotros vemos que la inversión es la misma, la cantidad de visitas es la misma, los leads son lo mismo, ¿cambiaste algo? Sí, pasamos la sala de venta de afuera hacia adentro. Chuta. Volviendo, voy a ver mucho más para atrás. Bueno, que yo dije que las personas son sensibles a distintos mensajes. Bueno, también son sensibles en toda la experiencia de uso de, volviendo hasta la misma inicial. Si son sensibles a estas pequeñas diferencias, imagínense cómo son sensibles a la calidad del sitio, a cómo lo atiende el vendedor y qué sé yo. Entonces, volviendo a por qué es importante medir así, eh, porque se pueden producir cosas que hay que arreglar antes de invertir más. Entonces le preguntamos al inmobiliario, oye, ¿cambiaste algo? Sí, pasamos la sala de venta para adentro, fuimos a mirar y efectivamente cuando llegaba gente al edificio, el capataz, si la vendedora estaba ocupada, no dejaba entrar a las personas y las personas se iban lateadas porque no habían dejado entrar. Entonces arreglamos eso y qué sé yo, y volvimos al mismo nivel. ¿Ya? Otra vez nos pasó con otro proyecto que empezó a disminuir ya lo teníamos bien aceitado en el sentido de que no había pérdida por ningún lado, el embudo estaba perfecto, y fue perdiendo a poco, y le preguntamos al MLB, oye, ¿cambiaste algo? No, no cambiaba nada, chuta, ya, hagamos un cliente incógnito, hicimos el cliente incógnito, y en el CRM, no sé si ocupan ustedes, como gestores de clientes, el contact center que estaba llamando a los interesados, estaba marcando personas como trabajadas y no estaban trabajadas. Entonces ahí también ojo con cómo, eh, cómo evalúan ustedes a sus vendedores. Ustedes son muy pesados y le exigen, ahí están todo trabajado, tal vez para cumplir el número, puede que le pongan trabajado, 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 y la persona no lo estaba trabajando. Entonces ahí aparecía como trabajado y nadie le había mandado una cotización ni nada de ese incógnito, entonces cambiamos de call center y volvimos a los números anteriores y ahí invertimos más. ¿Ya? Entonces, ya, y eso me deja otra recomendación sobre cuánto invertir. Partan de a poco. Esto incluso es una recomendación que le hacemos a clientes grandes. Cuando dicen, oye, tengo 400 millones para hacer una super campaña y qué sé yo, cualquier agencia estaría feliz con eso, como, oye, van a llegar muchos millones. Nosotros le decimos, no, oye, probemos primero, partamos con un presupuesto más chico, hagamos correr la campaña al menos una semana, veamos qué es lo que, hagamos competir distintas ideas, veamos qué es lo que mejor funciona y ahí invirtamos más, ¿ya? En el fondo, pero es importante también medir más. Y esto, bueno, esto tiene que ver, no sé cómo es tu relación con los vendedores que ustedes trabajan y qué sé yo, pero en el fondo muchos vendedores se quejan que los leads son malos, qué sé yo, y ahí depende. Obviamente si ustedes venden una bicicleta y ponen el aviso de otra cosa nada que ver, lo más probable es que el lead sea malo, pero si ustedes hacen, volviendo a la recomendación inicial, de ustedes ya hicieron lo más difícil, están acá porque ustedes tienen un producto que está validado en su precio, por lo cual si hacen un mensaje que es real, enfocado en el producto o en el servicio, y es sincero, por ejemplo, volviendo a algo súper concreto, Las Condes, 2 dormitorios, 2 baños, 13.000 UF, alguien que vio eso, le hizo clic a esto, y después de hacerle clic a eso, llegó un landing page que explicaba en detalle la cuestión, salía el precio y quiere cotizar, es muy difícil que ese gallo sea un mal lead, ¿ya? Claro, si la publicidad era engañosa y, no sé, descarga la oferta y gánate millas, no tengo idea, y estáis vendiendo otra cosa, puede que lleguen leads malos, ¿ya? Pero en el fondo, si tu publicidad es sincera, si tu landing es sincero, si tu precio y tu producto validado, es muy difícil que hayan leads malos, ¿ya? Y en ese sentido, lo que hay que trabajar, si es que eso, si creen que está sucediendo, es hagan cliente incógnito y vean cómo está trabajando el vendedor, ¿ya? Esto lo había dicho, bueno, si viene algo más off que cosas que no vamos a hablar, pero si tuvieran mucho, acuérdense, si tienen muchos, o sea, si tienen bajo presupuesto, no hagan cosas off, porque son caras comparado contra lo digital. Si lo invitan a radio, vayan, obvio, nada mejor que la publicidad gratuita. Si lo invitan a un canal, vayan. Eh, pero en el fondo, ¿cómo se puede medir acciones off? Lo que hacemos nosotros para medir acciones off es que no hacemos todo al mismo tiempo. En el fondo, si tenemos un cliente que tiene presupuesto para estar en la radio, ponemos un día en la radio X y otro día en la radio A y vemos en el fondo cuál fue el efecto marginal de cada cosa, o variamos en el fondo cuando ya son campañas más cortas en distintos horarios y en el fondo vamos midiendo para la misma inversión qué medio es mejor.
Em, Cristian, sí, no, cambiaste de tema. Es que hay muchas preguntas en el chat, estamos un poco pasados en el tiempo, así que podemos ya. hacer No, esta está parte terminando. al final de recomendaciones finales. Dejamos estas advertencias y pasemos a las preguntas para poder Súper. contestar alguna, que es más de una en este momento. Abro el micrófono o también leo las que aparecen dentro del chat. Y quisiera partir por una que es un poco repetitiva. Hay preguntas súper buenas, preguntas que incluso no entiendo, ¿ah? Así que deben ser demasiado buenas. Pero quisiera como puntualizar y resumir la recomendación para estos microempresarios, porque tenemos una emprendedora que nos dijo, estoy buscándola arriba, por favor, ¿puedes hacer ejemplos con montos más aterrizados? Piensa que un microemprendedor no tiene más de 100.000 para invertir en marketing, ¿ya? Que es un poco lo que conversamos, pero y que ya he visto un poco la respuesta, pero para repetirla. O sea, eh, ahí volviendo, claro, yo hoy afortunadamente nos va bien y tengo una agencia que nos va bien, pero cuando partí el diario, en 2012 no tenía ni un peso. Invertía $1 diario por noticia. O sea, en el fondo, y eso ya me permitía comparar. Y esta noticia, lo mismo, aunque sea $1, si este dólar, bueno, 800 pesos, si esos 800 pesos me rendían más que los otros 800 pesos, ya, eso es mejor. Y cortaba el malo. En el fondo, si lo importante es, más allá de la cantidad, la metodología. Hagan competir distintas publicidades y hagan competir distintos canales, ¿ya? Y yo sé que es más trabajoso, porque claro, la lógica de, oye, voy a dejar corriendo esta cuestión todo el mes y me olvido, sí, es más fácil de ejecutar, pero estáis perdiendo la plata, ¿ya? Entonces, no importa que tengas poco, al menos Facebook e Instagram te permiten de hasta 500 pesos diarios por publicidad. Entonces, se puede hacer lo mismo que estoy diciendo con poca plata, y la única restricción es que puedes probar menos cosas, obviamente. O sea, si tenéis lucas diaria, vaya a poder hacer competir dos publicidades en un canal. No vaya a poder trabajar dos canales al mismo tiempo. Pero si tenéis dos lucas diarias, ya podéis trabajar dos canales al mismo tiempo. Y el que no se puede trabajar así porque exige apuestas mínimas es LinkedIn. LinkedIn te exige una inversión diaria como de $10 mínimos diarios, con lo cual hacer pruebas de LinkedIn para presupuestos bajos no lo recomendamos. Bueno, tampoco lo hemos recomendado para presupuestos. En el fondo, es un canal que hay que prender cuando uno tiene más recursos. Pero en Facebook e Instagram es muy fácil hacer lo que dijimos que se podía hacer. O sea, yo lo he hecho personalmente. Cuando partí el diario, yo mismo invertía mi dólar diario porque no tenía ni un peso. Pero Muchas gracias, súper importante para aquellos micro que nos están viendo. Hola Cristian, ¿qué opinas de pedir a ChatGPT o a otra aplicación de inteligencia artificial que realice una propuesta de inversión en marketing digital? Nos pregunta Hans Stephens. nosotros como propuestas de inversión no lo hemos ocupado porque en el fondo ahí tenemos bien aceptado este sistema de hacer competir. Entonces, más que sería como partir por un prejuicio. Entonces, no lo hemos ocupado para eso, pero son muy buenas las herramientas. Hoy en día tú podías hacer, no sé, nos pasó con un cliente que B2B, que a propósito, no di casos de eso, que tenemos que contratar a gerentes de adquisiciones para cambiar los techos de empresas. En el fondo es una venta difícil de conseguir y para hacer avisos ocupamos inteligencia artificial. Le pedíamos, oye, haznos una foto, no era ChatGPT, pero bueno, son otros, hay inteligencia artificial para lo que queráis, para hacer imágenes, personas, qué sé yo. Entonces, haznos un supermercado con un balde, con agua lloviendo. Y nos ha sido la cuestión. Entonces, nos ha facilitado la pega de los diseñadores, pueden hacer más piezas, más rápido. Entonces, fantástico ocupar la inteligencia artificial en tu favor, sobre todo pensando en los micros, que tal vez no van a tener los recursos para contratar una agencia. Eso es otra cosa. Para presupuestos mensuales menores a $1.000.000, que son, me imagino, la mayoría de los microempresarios, más vale la pena equivocarse uno, o sea, seguir uno mismo, porque quien más va a cuidar tu plata eres tú mismo. Por lo cual, tú mismo haz la inversión en Business Manager, métete, haz el tutorial, porque contratar una agencia barata puede ser más caro que equivocarte tú mismo. ¿Ya? Eso.
Eduardo Jadwe, ¿podrías hacer tu pregunta? Hola, ¿cómo están? Gracias por el pase. Sí, es que hice una pregunta y la hice 2 veces porque se me cayó el sistema, entonces no sé. Bueno, pero en el fondo, mi pregunta apuntaba cuando hablaste del emailing, me quedó dando vuelta porque escuché por ahí o leí por ahí que parece que hay una reglamentación GDPR o algo así, eh, y que está cambiando y que va a cambiar. Entonces, eh, hoy día, si yo quiero hacer una campaña de emailing, ¿lo puedo hacer dentro de la ley o no se puede? ¿O cómo se debe hacer para que se pueda? ¿Me explico? Sí, bueno, ahí está alineado lo que dije al principio. Háganlo solo con bases propias. Y con bases, o sea, con bases propias me refiero a que alguien te haya dejado el dato. Quiero recibir información, quiero en el fondo, y mientras tú, en el fondo, permitas que la persona se suscriba, mientras tú no compres bases y le mandes un mail a alguien sin permiso, estás cumpliendo la ley. En el fondo, y Maya está cumpliendo la ley, no voy a decir algo que suene mal. Me da lo mismo la ley, en el sentido, soy un respetuoso de la ley, pero me da lo mismo en el sentido de que hacer lo que está bien. Y hacer spam siempre está mal. O sea, en el fondo, comprar bases de datos, qué sé yo, que era una práctica antigua, te empeora tu marca, va a ir, en el fondo puede que MailChimp te saque la cuenta. Bueno, ya no hacen eso, pero en el fondo pasa mucho en WhatsApp hoy en día. La gente está mucho en WhatsApp, hay muchas empresas que están tratando de meterse a la fuerza en WhatsApp y mandan WhatsApp y basta que 3 personas te bloqueen para que te bloqueen la cuenta. Entonces, ojo ahí. Lo mismo pasa en los mailing, pero mientras tú te comuniques con personas que te pidieron comunicación, está perfecto. Y es una herramienta y volviendo a lo que hablamos en ese minuto, es algo barato de hacer. Y bueno de hacer siempre y cuando lo hagas. No siendo spam, o sea, con baja recurrencia y con información útil para tus bases. Y ahí la recomendación sería, trata de ir separando las bases en función de los intereses que te vayan demostrando, ¿cachai? En el fondo, no mandarles todo a todos, porque ahí va a ir perdiendo gente y en el fondo va a ser más inefectivo. O sea, perdón, para entender, tu recomendación es que independiente de la ley, no es una buena práctica mandar correos si las personas no te han autorizado previamente. Así es. ¿Sí? Ya. Y además es contra la ley, pero en el Además, fondo claro. Gracias. de nada. Y conectado con eso, y ya para cerrar un poco, porque ya estamos pasados 13 minutos, ¿qué pasa con los mail masivos? Aquí Francisco Cuadra nos dice que él encuentra en su estudio de mercado que hizo entre sus amigos que era una práctica que no era muy eficiente el enviar mails masivos para promocionar productos o servicios. Versus Bueno, herramientas, es conectado a más... lo que dije anterior, lo más eficiente, como les digo, si ustedes quieren escalar las ventas, es promocionar publicidad sincera y real del producto o servicio en Facebook, en Instagram. Bueno, en Google está limitado por las búsquedas, pero en el fondo son como los 3 canales que más hay que trabajar si uno quiere escalar. El mailing está muy limitado a las bases que uno pueda construir, porque de nuevo no está malo ocupar bases ajenas y además es mala práctica. Entonces, tiene razón. Pues. Sí, en el fondo se ocupa mucho porque es algo fácil y barato de hacer. Cuando mandar un mail cuesta muy poco cuando uno tiene las bases, entonces por eso tal vez se abusa de eso. Pero si uno quiere escalar, claramente no es la herramienta. Para escalar hay que hacer publicidad que empuje, y en ese sentido los mejores canales para empujar a gente nueva son los más tipo red social, Facebook, Instagram, YouTube, en el fondo la red donde yo invierto tiempo. Disculpa, es que la pregunta iba por otro lado. Pucha, no pude No escuchar, sé perdón. quién está hablando. Dicen que si puedes dejar tu correo, tu mail, Cristian. Sí, pucha, semaquena@contingente.cl. Pues con hartas ganas. Pero, ajá. Y bueno, para terminar, ya que lamentablemente nos agarró el tiempo, pensamos que iba a... Tal vez ha estado demasiado emocionante, la verdad. Quiero primero... Igual creo que fui contestando las preguntas, o sea, sí, ya estoy de todas revisando maneras, y muchas de las que también fueron preguntadas en el formulario de inscripción. Así que no estoy... es verdad, hay varias. Como siempre ustedes saben, nosotros estamos en un proceso de mejora continua, así que
queremos pedirles su opinión sobre este espacio de aprendizaje. Les dejo el QR. La Kate está pegando en este momento en el chat la encuesta de satisfacción, el link directo, para que lo contesten. Y mientras responden, mi hijo va a entrar y va a hablar. Esperen un segundito. En la comida se cayó. Bueno, para los que no pueden leer el QR, ya envié el link directo por el chat para la encuesta. Y bueno, les cuento que esta presentación, como escucharon, fue grabada. La vamos a dejar en nuestro Drive y la vamos a compartir para que la vean, y para los que no vinieron también. Y quiero darles las gracias. Espero que hayan disfrutado de este espacio de aprendizaje. Quiero darle las gracias a Cristian, obviamente, por esta interesante y abremente experiencia de charla. Uno siempre piensa que en lo intuitivo, o sea, nunca piensa que el camino a proponer es el contraintuitivo, así que me parece maravilloso que nos salgamos de la caja para pensar de otra forma cómo promocionar nuestros productos y servicios. Y también le quiero dar las gracias a G100, también al equipo de Simón que estuvo trabajando en este espacio. Y por último, gracias a ustedes, tuvimos una participación. Pero Ignacio. Tuvimos una participación extraordinaria, llegamos a 83 participantes, lo cual es maravilloso. Les damos muchas gracias por esta participación. Y nada, estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestro correo, que está permitido, está dentro de las leyes ¿cómo se llama?, de envío de correos masivos, para un próximo espacio de aprendizaje en el futuro, que ya se está preparando y no quiero adelantarles nada, pero prontamente van a tener noticias de nosotros. Muchas gracias, Cristian, nuevamente, y gracias a todos ustedes por estar acá. Gracias por la invitación. Muy feliz de poder ayudar a quien lo necesite. Chao, chao, que estén muy Chao. bien. Chao, muchas Ale, gracias. Gracias, Cristian. Cristian.